Continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Tenemos más preguntas de nuestro culto público. Don Jorge Jiménez nos hace una pregunta que creo que tiene destinatario. Hablen, por favor, sobre el tantrismo. Bueno, pues el tantrismo, que por cierto ahora dicen que ya hay todo un neotantrismo en la cultura popular. Bueno, el tantrismo, la palabra proviene del título de un tipo de texto en la India religiosa, en la India tradicional. Desde la más remota antigüedad existen estos textos, ¿no?, que se llaman tantras. No todos los tantras tienen un contenido tántrico, lo que ahora se llama tantrismo, pero la mayor parte de esto que se llama tantrismo, que vamos a explicar, está en esos textos, ¿no? Y por eso le terminaron diciendo tantra, que quiere decir tejido, enhebrar, ¿no? Construir un discurso, ¿no? Y ponerlo por escrito. Bueno, el tantrismo tiene, diríamos, un sentido estricto y un sentido amplio, ¿no? El sentido amplio obviamente se deriva de ese sentido estricto, que es una serie de sistemas, ¿no? Son sistemas, varios sistemas, ¿no? De doctrinas, de filosofía, de cosmovisión del mundo, de organización, de la realidad, de prácticas cultuales que, dicho de una manera así muy, muy rápida, tienen que ver con la visión de que la sexualidad humana y el acto sexual específicamente son sagrados y contienen una energía que puede ser despertada, encauzada para la autorrealización espiritual, para la fusión con el absoluto, para la liberación en todos los sentidos, ¿no? Esta serie de concepciones y de prácticas y de filosofías, sabemos que viene hoy, estamos convencidos, los que estudian el hinduismo también, que proviene desde la más remota antigüedad, probablemente desde el neolítico o fines del paleolítico, y sobrevivió en la India de una manera muy curiosa a través de la globalización que hizo el imperio persa, decíamos, y el imperio de Alejandro. Sobrevivió y se volvió un poco como esotérica, porque empezó a haber una concepción urbana un poco mojigata, obscena, que veía la sexualidad, perdón, como algo muy obsceno y algo peligroso, ¿no? Y sobre todo el papel de las mujeres, pues todos lo sabemos, a partir del siglo VI, VII, ¿no? Empezó a desequilibrarse la cultura hacia el machismo y también las culturas de Asia, ¿no? Entonces, esto se volvió subterráneo, se volvió esotérico, se volvió una heterodoxia, y en la misma India logró buscar camino más o menos entre el siglo V y el VIII, en el cual se empezaron a escribir de nuevo de tradiciones en lenguas drávidas, se empezaron a traducir al sánscrito y escribir estos tantras. El budismo originalmente era antisexual, o le daba miedo o le daba precaución el uso de la sexualidad, pero después una forma de budismo también se conectó y recibió este tipo de idea, ¿no? Básicamente el tantrismo tiene que ver originalmente con la idea de que la sexualidad femenina es más poderosa que la masculina, tiene mayor energía, ¿no? Y que tanto para el hombre como para la mujer se puede utilizar, pero que la energía sexual, diríamos, femenina también está en los hombres, igual que la masculina en las mujeres, ¿no? Entonces, que de lo que se trata es de coordinarlas, utilizar estas dos energías para una, diríamos, realización, para incluso prácticas. Las prácticas incluyen prácticas alquímicas, prácticas mágicas, ¿no? Se le llama también al tantrismo una forma de antinomismo, ¿no? De antinomianismo, que quiere decir ir en contra de las reglas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay algo en el tantrismo que tiene que ver con que comer carne, fumar, usar drogas o usar determinadas cosas que en la cultura religiosa tradicional son prohibidas, pueden servir para lograr la autorrealización en esta vida.
O sea, no tiene que ver con reencarnaciones ni que en otra vida lo vas a lograr, ¿no? De hecho, todo el budismo tibetano se podría decir que es tántrico, incluso se llama Vajrayana, ¿no? Vajrayana y Tantrayana, ¿no? La influencia de esta idea probablemente despertó en otras culturas algo que existía también parecido desde la remota antigüedad. En China, los historiadores de la cultura china dicen que obviamente hay un tantrismo chino, probablemente original en el taoísmo, pero también conectado con influencias indias. Estas influencias indias llegaron al Islam. En el Islam también hay una forma en el sufismo de sufismo tántrico, y por supuesto también antes del Islam llegaron al cristianismo y llegaron al mundo griego, y hay huellas de tantrismo indio en Pitágoras, incluso hay huellas de tantrismo indio en los neoplatónicos, hay huellas de tantrismo indio en los gnósticos cristianos como Carpócrates, y Juan Miguel de Mora publicó en 1988 por la UNAM, se le publicó a la UNAM su libro, un libro que se llama Tantrismo hindú y proteico, que habla de las influencias tántricas a través del Islam en Europa, ¿no? Y de la caballería y el romance caballeresco, y habla también de los alumbrados, en los herejes alumbrados, de los que se ha hablado tanto en el siglo XV y XVI, y de la influencia en México, y de que en México muchos procesos inquisitoriales guardan justamente una conexión evidente con el tantrismo, ¿no? En México, con el tantrismo indio, ¿no? Y pues bueno, ahora se ha generalizado la palabra tantrismo para decir que cualquier tipo de fenómeno en cualquier tipo de religión o cultura que tenga que ver con la utilización de la sexualidad o ver a la sexualidad como sagrada, ¿no? Y dejarse de mojigaterías y de verla como obsceno, ¿no? Es tántrico, ¿no? Entonces es el uso amplio del término tantrismo, ¿no?